La grabación duraba apenas 43 segundos. Nadie debía verla. Pero cuando llegó a manos de la DEA, uno de los carteles más poderosos del país comenzó a derrumbarse, y lo más inquietante era que la persona que hizo esa grabación nunca volvió a aparecer. Una mujer entra corriendo a una gasolinera abandonada en la frontera de Sonora. Son las 3:14 de la madrugada. Trae las manos temblando, los pies descalzos y un teléfono escondido dentro del sostén. No dice una palabra. No puede. Lo único que hace es sacar el celular y reproducir un audio. 34 segundos. Eso es todo lo que dura la grabación que, semanas después, haría caer a una de las organizaciones criminales más poderosas del norte de México. Pero esa noche, nadie sabía lo que contenía. Nadie imaginaba lo que estaba a punto de ocurrir, porque en esos 34 segundos una voz fría, calculada, sin remordimiento, ordenaba la muerte de 3 personas. Una de esas personas era una agente encubierta de la DEA. La mujer se conoce llamaba Renata. Nadie sabía su verdadero nombre en ese momento, ni siquiera los hombres con los que trabajaba. Llevaba 18 meses infiltrada, 18 meses fingiendo ser alguien que no era, viviendo entre hombres que mataban sin parpadear, sonriendo cuando por dentro temblaba de miedo. Esa noche, todo cambió, porque escuchó algo que no debía escuchar, y grabó algo que jamás debió haber sido grabado. Para entender lo que pasó esa madrugada, hay que retroceder 4 meses, a una casa de seguridad en las afueras de Hermosillo. Ahí un hombre conocido únicamente como el arquitecto dirigía las operaciones financieras de un cartel que movía más de $200 millones al año. Nadie lo había visto el rostro completo, nadie sabía su nombre real. Los pocos que se habían acercado demasiado desaparecían. La DEA llevaba 3 años intentando identificarlo, 3 años de fracasos, informantes asesinados y operaciones canceladas a última hora, hasta que llegó Renata, una agente encubierta entrenada en cuántico, fluida en 3 dialectos regionales, capaz de memorizar rutas, nombres y patrones con una precisión casi inhumana. Su misión era simple en el papel: infiltrarse en el círculo cercano del arquitecto. En la práctica, era una sentencia de muerte caminando en 2 pies. Pero eso apenas era el comienzo, porque lo que Renata no sabía, lo que nadie en la agencia sabía, era que dentro del cartel existía una fractura. Una guerra silenciosa entre 2 facciones. Una que nadie había detectado. Y esa fractura sería la grieta por donde, meses después, se filtraría la verdad. Todo comenzó con una reunión que jamás debió suceder. Renata había sido invitada, por error, a una junta de logística. En realidad, era una reunión sobre eliminación de testigos. Sentada al fondo de la sala, con un vaso de tequila que nunca toca, escucha nombres de jueces, nombres de policías, nombres de periodistas que habían hablado de más. Y entonces, un nombre leía por dentro, su propio nombre clave. Alguien dentro de la organización sospechaba. Sin embargo, había algo que no encajaba, porque el hombre que pronunció su nombre no era el arquitecto. Ahora su mano derecha, un sicario conocido como el pastor, famoso por torturar a sus víctimas mientras citaba versículos bíblicos, y lo que dijo después cambiaría el curso de toda la operación. Ella no es el problema está más arriba. Renata no entendió esas palabras esa noche, no las entendería de día. Hasta semanas después, cuando descubriera que dentro del cartel había alguien más infiltrado, alguien que ella no conocía, alguien que trabajaba para una agencia rival y que estaba a punto de cometer un error que pondría en peligro ambas operaciones. 3 semanas después,
Renata recibió una orden directa del arquitecto a acompañar un cargamento hacia un punto de almacenamiento en el desierto. Ningún agente de la DEA había estado nunca tan cerca de una de las bodegas principales del cartel. Era una oportunidad única. También era probablemente una trampa. Su contacto en la agencia, un veterano llamado Russo, le advirtió por radio encriptada: si algo se siente mal, abortas. No importa lo que descubras. Ella aceptó. Pero en cuanto llegó a la bodega, supo que algo estaba terriblemente mal. Las cámaras de seguridad habían sido desconectadas. Las guardias habituales no estaban. Y en el centro de la bodega, sobre una mesa de metal, había 3 sillas, vacías, esperando a alguien. Lo que encontré después fue mucho peor. En una de las paredes, escondida detrás de cajas de cartón, había un cuarto sellado. Dentro, equipo de grabación profesional, cámaras ocultas, micrófonos direccionales. El cartel no solo eliminaba a sus enemigos, los grababa, construía un archivo de confesiones forzadas, usado para chantajear políticos, jueces y empresarios durante años. Era el verdadero motor del poder del arquitecto. No la violencia, la información. Renata fotografió todo lo que pudo en 47 segundos. Después escuchó pasos. Se escondió detrás de un contenedor justo cuando el pastor entraba acompañado de 2 hombres armados, arrastrando a una tercera persona con una bolsa negra en la cabeza. Pensó que sería un sicario rival. Pensó que sería un policía corrupto que dejó de pagar. Pero cuando le quitaron la bolsa, el corazón de Renata se detuvo. Era Daniel Ibarra, un agente encubierto de la DEA, su compañero de entrenamiento en cuántico, alguien a quien ella creía en otra misión, en otro estado, en otro país. Nadie en la agencia sabía que él también había sido infiltrado en el mismo cartel. 2 operaciones encubiertas, completamente aisladas entre sí, habían chocado sin saberlo dentro de la misma organización criminal. Y ahora uno de ellos estaba a punto de morir frente a sus ojos. Renata no podía intervenir. Si se revelaba, ambas operaciones colapsarían y los 2 morirían esa misma noche. Así que hizo lo único que su entrenamiento le permitía. Grabó. Activó el micrófono oculto cosido en el cuello de su chamarra y comenzó a registrar cada palabra. El pastor se acercó a Daniel y con una calma escalofriante dijo la frase que sellaría el destino del cartel. El arquitecto dio la orden. Tú, el periodista y el contador. Los 3 esta noche. Esa fue la confirmación que la DEA había buscado durante 3 años. Una orden directa, de viva voz, vinculando al arquitecto con 3 asesinatos planeados. Pero antes de que Renata pudiera grabar más, una mano firme lo tomó por el hombro desde atrás. El corazón se le detuvo. Lentamente, giró la cabeza. Era uno de los guardias. La habían descubierto. «Llevas demasiado tiempo aquí», dijo el guardia. Renata preparó su historia de cobertura, lista para mentir con la misma frialdad que había usado durante 18 meses. Pero entonces ocurrió algo imposible. El guardia bajó la voz y susurró: «Soy de la DICAF, Inteligencia Federal, sal de aquí ahora, yo cubro la salida». Renata no lo podía creer. Dentro del cartel, en el corazón mismo de su operación de seguridad, había un segundo infiltrado, no de la DEA, no de Estados Unidos, una agencia mexicana, trabajando en silencio durante años, esperando el momento exacto para actuar. 2 gobiernos, 2 agentes, 2 operaciones independientes, convergiendo sin saberlo en la misma noche en la misma bodega. El guardia la empujó hacia una salida lateral mientras decía: «Lleva esa grabación a la frontera. Si la organización descubre lo que tienes, no solo te matan a ti, matan a todos los que conocen tu identidad».
Renata corrió como nunca había corrido en su vida, con el teléfono escondido entre las manos, sintiendo el peso de 34 segundos que podían cambiarlo todo. Detrás de ella, escuchó 3 disparos. No supo, en ese momento, quién había sobrevivido. Renata llegó a la gasolinera abandonada, la misma escena con la que comenzó esta historia. Exactamente 11 minutos después de escapar. Morges en el coche, leaving Weshes was, ve cosig Weshes en el maising Weshes penisen nanas Weshok, minandeshra Lisa legend. Mundas Weshol legend regarding night, pero antes de que llegara el equipo de rescate hizo algo que no estaba en ningún manual. Subió la grabación a 3 servidores distintos en 3 países distintos, con copias automáticas programadas para enviarse a medios internacionales si ella no confirmaba estar viva en 24 horas, un seguro de vida digital. Porque sabía que, si el cartel la encontraba antes que la DEA, esa grabación y la verdad que contenía desaparecería con ella, lo que la grabación reveló después. Cuando finalmente fue analizada por un equipo forense de audio, fue aterrador. No solo confirmaba la orden de ejecución, contenía, en los últimos 8 segundos, casi inaudibles, casi perdidos entre el ruido de fondo, una frase que el pastor pronunció sin saber que estaba siendo grabado. Si algo me pasa a mí, el cuaderno azul tiene todos los nombres. Jueces, generales, hasta 2 personas en Washington. Un cuaderno, una lista física, no digital, imposible de hackear, que contenía la verdadera red de corrupción detrás del cartel. La DEA llevaba años buscando algo así, y ahora sabían que existía. Lo que percibió después en la pantalla, durante el análisis forense, cambió todo. Una marca de agua oculta en el archivo de audio original, dejada accidentalmente por el sistema de grabación del propio cartel. Esa marca contenía coordenadas GPS, la ubicación exacta de la bodega y del cuaderno azul. 48 horas después, un operativo conjunto entre la DEA y la DEA y la DECAF coordinado en secreto absoluto sin informar a las policías locales por miedo a filtraciones rodeó la bodega. Renata, contra el protocolo, insistió en estar presente. Necesitaba saber si Daniel había sobrevivido. Necesitaba saber si el guardia que la salvó había sido descubierto. El operativo comenzó a las 4:50 de la madrugada. En 40 minutos, capturaron a 11 miembros de la organización, incluido el pastor, que fue encontrado escondido detrás de un refrigerador industrial, todavía con la pistola en la mano, pero el arquitecto no estaba. Su silla, en la oficina central de la bodega, todavía tenía el café tibio. Se había ido minutos antes. Alguien le había avisado. Sin embargo, había algo que no encajaba. El cuaderno azul sí estaba ahí, exactamente donde indicaban las coordenadas. Dentro, cientos de nombres, fechas, montes de sobornos, y algo que nadie esperaba encontrar, una fotografía de Renata, tomada semanas antes de que ella supiera que la vigilaban, con una nota escrita a mano en la parte de atrás: confirmar identidad antes de proceder. El cartel sabía quién era ella desde el principio. Le habían permitido infiltrarse. La habían dejado avanzar paso a paso observándola, esperando ver hasta dónde llegaba y a quién más exponía. Ella nunca fue la cazadora. Fue el cebo. Daniel sobrevivió, herido, con una bala alojada a centímetros de la columna, pero vivo. Despertó unos días después en un hospital militar sin saber que la mujer que la había visto a punto de morir esa noche era la misma persona que, sin que lo supiera, había estado entrenada a su lado años atrás. Se reconocieron en silencio, no hicieron falta palabras. El cuaderno azul desató la mayor purga de corrupción institucional que la región había visto en una década.
jueces destituidos, funcionarios arrestados, una red completa de protección estatal, desmantelada en cuestión de meses. El arquitecto fue capturado 7 meses después, en un país que nadie esperaba, viviendo bajo una identidad que había construido durante años como plan de salida. Nunca revela quién le avisó esa madrugada. Y esa pregunta, hasta hoy, sigue sin respuesta. Renata dejó la agencia un año después. No por miedo, por algo más difícil de explicar, la certeza de que, durante 18 meses no fue ella quien engañó al cartel. Fue el cartel quien la dejó creer que tenía el control. En su última entrevista oficial, antes de desaparecer del radar público para siempre, dijo una sola frase que resume toda esta historia. A veces, la grabación más peligrosa no es la que tú haces, es bullies, la que ellos te dejan hacer. Hoy, los 34 segundos originales de aquella noche siguen clasificados. Solo un puñado de personas los ha escuchado completos, pero su efecto, la caída de una de las redes criminales más protegidas del norte de México, sigue siendo estudiado como uno de los casos más extraños de la historia reciente del crimen organizado. Porque de vez las autos o cest, en de lesa descubra, se filader, 34 segundos a la vez, fin.